Bienvenidos a un nuevo episodio de Obcast. Soy su anfitrión, Juan Amasol. Hoy nos sumergiremos en una de las biografías más fascinantes y reveladoras que he tenido el placer de leer recientemente, Leonardo da Vinci, del aclamado autor Walter Isaacson. Este libro nos transporta a través del tiempo para explorar la vida y obra de uno de los genios más extraordinarios de la historia. Leonardo da Vinci, el polímata por excelencia del Renacimiento, no fue solo un artista brillante, sino también un innovador incansable, un científico curioso y un pensador visionario que se adelantó a su tiempo en innumerables aspectos. A lo largo de este episodio, desentrañaremos los 10 puntos clave de esta obra maestra biográfica. Descubriremos cómo la insaciable curiosidad de Leonardo, su observación meticulosa y su capacidad para fusionar arte y ciencia lo convirtieron en una figura única en la historia de la humanidad. Pero no nos limitaremos a explorar el pasado. En cada punto, trazaremos paralelismos con nuestra era actual, demostrando cómo las lecciones de la vida de Da Vinci siguen siendo sorprendentemente relevantes en nuestro mundo moderno de tecnología avanzada e innovación constante. Prepárense para un viaje fascinante a través de la mente de un genio, y para descubrir cómo podemos aplicar sus enseñanzas en nuestra vida cotidiana. Comencemos. Leonardo da Vinci poseía una curiosidad que parecía no tener límites. Esta sed de conocimiento fue el motor que impulsó toda su vida y obra. Isaacson nos muestra cómo Leonardo se maravillaba con todo lo que le rodeaba, desde el vuelo de los pájaros hasta el flujo del agua en los ríos. Su curiosidad no se limitaba a un solo campo. Leonardo era capaz de pasar de estudiar la anatomía humana a diseñar máquinas voladoras, y luego a perfeccionar técnicas de pintura, todo en un mismo día. Esta amplitud de intereses le permitió hacer conexiones únicas que otros no podían ver. En nuestra era actual, podemos ver reflejada esta curiosidad multidisciplinaria en figuras como Elon Musk, quien ha revolucionado industrias tan diversas como los pagos en línea, los automóviles eléctricos y la exploración espacial. Al igual que Leonardo, Musk no se conforma con dominar un solo campo, sino que busca constantemente nuevos desafíos y formas de expandir el conocimiento humano. La lección que podemos extraer de esto es clara: cultivar nuestra curiosidad puede abrirnos puertas que ni siquiera sabíamos que existían. En un mundo donde la especialización es cada vez más valorada, la capacidad de Da Vinci para ver el panorama completo y hacer conexiones entre disciplinas aparentemente dispares es más relevante que nunca. Hoy en día, tenemos herramientas que Leonardo solo podría haber soñado. Internet nos da acceso instantáneo a una cantidad de información que habría llenado bibliotecas enteras en el Renacimiento. Plataformas de aprendizaje en línea como Coursera, edX o Khan Academy nos permiten explorar cualquier tema que despierte nuestra curiosidad, desde la astrofísica hasta la historia del arte. La pregunta que debemos hacernos es: ¿estamos aprovechando al máximo estas oportunidades? ¿Estamos cultivando nuestra curiosidad como lo hizo Leonardo? Quizás el verdadero legado de Da Vinci no sean sus inventos o sus pinturas, sino su incansable deseo de aprender y entender el mundo que lo rodeaba. Y eso es algo que todos podemos emular en nuestra vida diaria. La capacidad de observación de Leonardo da Vinci era legendaria. No se contentaba con mirar superficialmente las cosas, las estudiaba con una intensidad y un detalle que rayaban en lo obsesivo. Esta habilidad para percibir detalles que otros pasaban por alto fue fundamental tanto en sus descubrimientos científicos como en la creación de sus obras maestras. Isaacson nos cuenta cómo Leonardo pasaba horas observando el movimiento de las alas de los pájaros para entender los principios del vuelo. Estudiaba los remolinos que se formaban en el agua de los ríos para comprender la dinámica de los fluidos. Incluso diseccionaba cadáveres para entender la anatomía humana en un nivel de detalle sin precedentes. Esta observación meticulosa se refleja en su arte. La Mona Lisa, por ejemplo, es famosa por su enigmática sonrisa. Pero lo que muchos no saben es que Leonardo pasó años perfeccionando su técnica de esfumato, que le permitió capturar los sutiles matices de la expresión facial humana. Observó cómo la luz juega con las sombras en el rostro, cómo los músculos se mueven bajo la piel, y plasmó todo eso en su pintura. En nuestro mundo actual, la observación detallada sigue siendo una habilidad crucial en muchos campos. Pensemos en los científicos que estudian el comportamiento de las partículas subatómicas o en los diseñadores que crean interfaces de usuario intuitivas. Todos ellos necesitan esa capacidad de ver más allá de lo obvio, de notar los pequeños detalles que marcan la diferencia. Pero no necesitamos ser científicos o artistas para beneficiarnos de esta habilidad. En nuestra vida diaria, una observación más atenta puede enriquecer enormemente nuestra experiencia del mundo.
Imaginen caminar por un parque y, en lugar de simplemente pasar por él, detenerse a observar los patrones en la corteza de los árboles o cómo cambia la luz a medida que se filtra a través de las hojas. En el ámbito profesional, la observación meticulosa puede ser una ventaja competitiva. Un vendedor que es capaz de leer el lenguaje corporal de sus clientes, o un gerente que nota los sutiles cambios en la dinámica de su equipo, estarán mejor equipados para tomar decisiones informadas y efectivas. La lección que podemos aprender de Leonardo es que hay un mundo de detalles esperando ser descubiertos si solo nos tomamos el tiempo para mirar realmente. En una era de distracciones constantes y gratificación instantánea, cultivar la capacidad de observación pausada y detallada puede ser una forma de reconectarnos con el mundo que nos rodea y descubrir nuevas perspectivas que enriquezcan nuestra vida y nuestro trabajo. Una de las características más fascinantes de Leonardo da Vinci, como nos muestra Isaacson en su libro, es su capacidad para fusionar el arte y la ciencia de una manera que hoy en día nos parece casi inconcebible. Para Leonardo, no existía una línea divisoria entre estas dos disciplinas, eran simplemente diferentes facetas de su incesante búsqueda por comprender y representar el mundo que lo rodeaba. Esta fusión se manifiesta de formas sorprendentes en su trabajo. Por ejemplo, sus estudios anatómicos no eran solo precisos desde un punto de vista científico, sino también hermosos desde una perspectiva artística. Sus dibujos de músculos y huesos son obras de arte por derecho propio. Al mismo tiempo, su comprensión de la anatomía informaba su arte, permitiéndole crear figuras humanas de un realismo sin precedentes en sus pinturas. Leonardo aplicaba principios matemáticos como la proporción áurea en sus composiciones artísticas y al mismo tiempo utilizaba su habilidad artística para visualizar y comunicar sus ideas científicas y de ingeniería. Sus famosos dibujos de máquinas voladoras, por ejemplo, son tanto esquemas técnicos como hermosas obras de arte. Esta integración de arte y ciencia le permitió a Leonardo hacer descubrimientos y crear obras que estaban muy adelantadas a su tiempo. Su comprensión de la óptica, por ejemplo, informó su técnica de esfumato en la pintura, creando efectos de luz y sombra que parecían casi mágicos para sus contemporáneos. En nuestro mundo actual, podemos ver ecos de este enfoque integrado en diversos campos. Pensemos en la visualización de datos, por ejemplo. Los mejores ejemplos de este campo no solo presentan información de manera precisa y científica, sino que también lo hacen de una manera visualmente atractiva y fácil de entender. Están fusionando arte y ciencia, al igual que lo hizo Leonardo. En el campo de la tecnología, vemos esta fusión en el diseño de productos. Apple, por ejemplo, ha hecho de la integración de la estética y la funcionalidad una parte central de su filosofía de diseño. Sus productos no son solo herramientas tecnológicas avanzadas, sino también objetos hermosos y agradables de usar. La lección que podemos extraer de esto es que las divisiones entre disciplinas que a menudo damos por sentadas pueden ser más artificiales de lo que pensamos. Al adoptar un enfoque más integrado, como lo hizo Leonardo, podemos abrir nuevas posibilidades de innovación y creatividad. En nuestra vida diaria, podemos aplicar este principio buscando conexiones entre diferentes áreas de nuestro trabajo o nuestros intereses. Un programador, por ejemplo, podría beneficiarse de estudiar principios de diseño visual. Un músico podría encontrar inspiración en las matemáticas. Al romper las barreras entre disciplinas, podemos descubrir nuevas perspectivas y soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos. La fusión de arte y ciencia que personificó Leonardo nos recuerda que la creatividad no tiene límites y que algunas de las ideas más revolucionarias surgen cuando nos atrevemos a cruzar las fronteras tradicionales entre disciplinas. Leonardo da Vinci fue un innovador incansable. A lo largo de su vida, diseñó una asombrosa variedad de inventos y conceptos que estaban siglos adelantados a su tiempo. Desde máquinas voladoras hasta sistemas hidráulicos, pasando por armas de guerra y herramientas de ingeniería, la mente de Leonardo parecía estar en constante ebullición de nuevas ideas. Lo fascinante, como señala Isaacson, es que muchos de estos inventos no podían ser construidos con la tecnología disponible en el Renacimiento. Leonardo diseñó un automóvil autopropulsado siglos antes de que se inventara el motor de combustión interna. Concibió máquinas voladoras y paracaídas mucho antes de que el vuelo humano fuera una realidad. Esta capacidad de Leonardo para imaginar lo imposible nos enseña una lección valiosa sobre la innovación. No se limitaba por lo que era factible en su época, sino que se atrevía a soñar con lo que podría ser posible en el futuro. Esta mentalidad de pensar en grande es lo que impulsa el progreso tecnológico y científico. En nuestra era actual, podemos ver ejemplos de esta misma mentalidad innovadora.
Empresas como SpaceX están haciendo realidad el sueño de los viajes espaciales comerciales. Compañías como Boston Dynamics están desarrollando robots con capacidades que parecían ciencia ficción hace solo unas décadas. Y en el campo de la inteligencia artificial, estamos viendo avances que están redefiniendo lo que creíamos posible en términos de capacidades cognitivas de las máquinas. La lección que podemos extraer de la innovación constante de Leonardo es que no debemos limitar nuestra imaginación a lo que es posible hoy. Al atrevernos a soñar con lo imposible, como lo hizo Leonardo, podemos abrir el camino para las innovaciones del mañana. En nuestra vida diaria, podemos cultivar este espíritu de innovación constante. Puede que no estemos diseñando máquinas voladoras, pero podemos aplicar este principio a nuestros propios campos de trabajo o intereses. Podemos preguntarnos, ¿cómo podría mejorar esto? ¿Qué pasaría si intentáramos hacer las cosas de una manera completamente diferente? La innovación no siempre tiene que ser grandiosa. A veces, las mejoras incrementales en los procesos cotidianos pueden tener un gran impacto acumulativo. Lo importante es mantener esa curiosidad y ese deseo de mejorar constantemente, de buscar nuevas soluciones a los problemas que enfrentamos. Al adoptar esta mentalidad de innovación constante, no solo mejoramos nuestro propio trabajo y vida, sino que también contribuimos al progreso colectivo de la sociedad. Quién sabe, tal vez alguna de nuestras ideas imposibles de hoy se convierta en la realidad del mañana, tal como ha sucedido con muchas de las visiones de Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci era un perfeccionista incansable. Esta característica, que Isaacson destaca en su biografía, es tanto una bendición como una maldición en la vida del genio renacentista. Por un lado, impulsó a Leonardo a alcanzar niveles de excelencia sin precedentes en su arte y sus estudios científicos. Por otro lado, esta búsqueda de la perfección a menudo resultaba en obras inconclusas y proyectos abandonados. La Mona Lisa, quizás la obra más famosa de Leonardo, es un ejemplo perfecto de esta dualidad. Leonardo trabajó en este retrato durante años, llevándolo consigo en sus viajes y retocándolo constantemente. Nunca lo consideró terminado y siguió perfeccionándolo hasta el final de su vida. El resultado es una obra maestra que ha cautivado al mundo durante siglos. Sin embargo, esta misma búsqueda de la perfección llevó a Leonardo a dejar muchas obras sin terminar. Su fresco de la batalla de Anghiari, por ejemplo, quedó inconcluso porque Leonardo estaba experimentando con nuevas técnicas de pintura en un intento de mejorar el resultado final. En nuestro mundo actual, podemos ver reflejos de esta búsqueda de la perfección en diversos campos. En el desarrollo de software, por ejemplo, existe el concepto de refactorización, donde los programadores revisan y mejoran constantemente el código existente en busca de mayor eficiencia y elegancia. Empresas como Apple son conocidas por su obsesión con los detalles y la calidad en el diseño de sus productos. Sin embargo, en el mundo moderno, también hemos aprendido a equilibrar esta búsqueda de la perfección con la necesidad de producir resultados tangibles. El concepto de producto mínimo viable en el mundo de las startups, por ejemplo, anima a los emprendedores a lanzar versiones tempranas de sus productos para obtener retroalimentación real de los usuarios, en lugar de perseguir la perfección en el vacío. La lección que podemos extraer de la búsqueda de perfección de Leonardo es doble. Por un lado, nos recuerda la importancia de aspirar a la excelencia en todo lo que hacemos. La atención meticulosa a los detalles y el deseo constante de mejorar pueden llevarnos a logros extraordinarios. Por otro lado, la vida de Leonardo también nos advierte sobre los peligros de dejar que la perfección se convierta en enemiga de lo bueno. A veces, es necesario saber cuándo una obra está suficientemente buena y seguir adelante. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta lección buscando un equilibrio entre la excelencia y la productividad. Podemos esforzarnos por hacer nuestro mejor trabajo, pero también debemos aprender a reconocer cuando es momento de dar por terminada una tarea y pasar a la siguiente. La perfección, como nos muestra Leonardo, puede ser una meta inspiradora. Pero también debemos recordar que el progreso a menudo surge de la iteración y la mejora continua, no de la búsqueda de un ideal inalcanzable. Al encontrar este equilibrio, podemos honrar el espíritu perfeccionista de Leonardo mientras evitamos las trampas que a veces lo frenaron. La imaginación de Leonardo da Vinci era verdaderamente extraordinaria. Como nos muestra Isaacson en su biografía, la capacidad de Leonardo para visualizar conceptos abstractos y darles forma en su mente fue fundamental para sus invenciones y descubrimientos. Leonardo no se limitaba a observar el mundo tal como era, constantemente imaginaba cómo podría ser. Esta habilidad le permitió concebir máquinas e ideas que estaban siglos adelantadas a su tiempo.
Por ejemplo, sus diseños de máquinas voladoras no se basaban simplemente en copiar a los pájaros, sino en imaginar cómo podrían aplicarse los principios del vuelo a un dispositivo mecánico. Su imaginación no se limitaba a lo visual. Leonardo era capaz de conceptualizar sistemas complejos y procesos dinámicos en su mente. Sus estudios sobre el flujo del agua, por ejemplo, demuestran una comprensión intuitiva de la dinámica de fluidos que solo sería formalizada matemáticamente siglos después. En nuestro mundo actual, el poder de la imaginación sigue siendo una fuerza motriz en la innovación y el progreso. Pensemos en los científicos que imaginan nuevas partículas subatómicas antes de poder detectarlas, o en los escritores de ciencia ficción que han imaginado tecnologías que luego se han hecho realidad. Un ejemplo moderno del poder de la imaginación es la realidad virtual y aumentada. Estas tecnologías nos permiten dar vida a mundos imaginarios y superponer información digital en nuestro entorno físico, expandiendo los límites de lo que consideramos real. Empresas como Magic Leap o Oculus están trabajando para hacer realidad visiones que habrían parecido pura fantasía hace solo unas décadas. La lección que podemos extraer del poder de la imaginación de Leonardo es que no debemos subestimar la importancia de soñar despiertos. La capacidad de visualizar posibilidades que aún no existen es el primer paso para hacerlas realidad. En nuestra vida diaria, podemos cultivar nuestra imaginación de diversas maneras. Podemos practicar la visualización creativa, imaginando soluciones innovadoras a los problemas que enfrentamos. Podemos dedicar tiempo a la lectura de ficción o a actividades artísticas que estimulen nuestra creatividad. Incluso en campos aparentemente áridos como los negocios o la ingeniería, la capacidad de imaginar nuevas posibilidades puede ser una ventaja competitiva crucial. Al mismo tiempo, como Leonardo, debemos aprender a combinar nuestra imaginación con la observación cuidadosa y el pensamiento racional. La verdadera magia ocurre cuando somos capaces de tender un puente entre lo imaginario y lo real, entre lo que podría ser y lo que es. El legado de Leonardo nos recuerda que la imaginación no es un lujo, sino una herramienta poderosa para el progreso y la innovación. Al cultivar y valorar nuestra capacidad de imaginar, podemos abrir nuevas posibilidades en nuestro trabajo y en nuestra vida, tal como lo hizo este genio renacentista. Leonardo da Vinci creía firmemente que comprender los pequeños detalles era esencial para comprender el todo. Esta creencia se refleja en todos los aspectos de su trabajo, desde sus estudios anatómicos meticulosos hasta la precisión asombrosa de sus pinturas. Isaacson nos muestra cómo Leonardo pasaba horas estudiando y dibujando los más mínimos detalles de la anatomía humana. No se contentaba con una comprensión superficial, quería entender cómo funcionaba cada músculo, cada tendón, cada vena. Este enfoque en los detalles le permitió crear representaciones del cuerpo humano de una precisión y realismo sin precedentes. En su arte, esta atención al detalle se manifiesta de maneras sorprendentes. En La Última Cena, por ejemplo, Leonardo estudió cuidadosamente cómo la luz interactuaba con diferentes superficies y texturas para crear una sensación de profundidad y realismo. Incluso en los fondos de sus pinturas, que muchos artistas trataban como elementos secundarios, Leonardo incluía detalles minuciosos que añadían riqueza y profundidad a la obra. Esta obsesión por el detalle no se limitaba al arte. En sus estudios científicos, Leonardo aplicaba el mismo enfoque meticuloso. Sus dibujos de remolinos en el agua o de las ramificaciones de los árboles revelan una comprensión profunda de los patrones y estructuras de la naturaleza. En nuestro mundo actual, la importancia del detalle sigue siendo crucial en muchos campos. En la era del Big Data, por ejemplo, el análisis detallado de grandes conjuntos de datos permite a las empresas y organizaciones obtener insights valiosos y tomar decisiones informadas. En campos como la nanotecnología o la genética, la atención a los detalles más minúsculos puede llevar a descubrimientos revolucionarios. Un ejemplo moderno de la importancia del detalle es el diseño de interfaces de usuario en tecnología. Empresas como Apple han demostrado cómo la atención cuidadosa a los detalles en el diseño de productos puede marcar la diferencia entre una experiencia de usuario buena y una excepcional. La lección que podemos extraer de la obsesión de Leonardo por los detalles es que la excelencia a menudo reside en las pequeñas cosas. En nuestro trabajo y en nuestra vida diaria, prestar atención a los detalles puede marcar la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario. Sin embargo, es importante encontrar un equilibrio. Como vimos en el punto sobre la perfección, la obsesión por los detalles puede llevar a la parálisis si no se maneja adecuadamente. La clave está en saber cuándo profundizar en los detalles y cuándo dar un paso atrás para ver el panorama general. En nuestra vida cotidiana, podemos aplicar esta lección de varias maneras.
Podemos tomarnos el tiempo para revisar cuidadosamente nuestro trabajo, prestando atención a los pequeños detalles que pueden marcar la diferencia. Podemos practicar la atención plena, observando los detalles de nuestro entorno que a menudo pasamos por alto. Al cultivar esta atención al detalle, no solo mejoramos la calidad de nuestro trabajo, sino que también enriquecemos nuestra experiencia del mundo. Como Leonardo, podemos descubrir que en los detalles más pequeños a menudo se esconden las verdades más profundas y las bellezas más sorprendentes. Una de las características más notables de Leonardo da Vinci, que Isaacson destaca en su biografía, es su asombrosa versatilidad. Leonardo no se limitó a un solo campo de estudio o una sola forma de expresión artística. Era pintor, escultor, arquitecto, ingeniero, anatomista, botánico, músico y mucho más. Esta versatilidad no era simplemente una cuestión de tener múltiples pasatiempos. Leonardo aplicaba los conocimientos y habilidades que adquiría en un campo para enriquecer su trabajo en otros. Por ejemplo, sus estudios anatómicos informaron su arte, permitiéndole crear figuras humanas de un realismo sin precedentes. Su comprensión de la óptica y la luz influyó tanto en su pintura como en sus diseños de máquinas. La versatilidad de Leonardo le permitía hacer conexiones únicas entre diferentes disciplinas. Veía patrones y principios comunes en fenómenos aparentemente dispares, lo que le llevó a insights y descubrimientos que otros, más especializados, no podían ver. En nuestro mundo actual, la versatilidad sigue siendo una virtud valiosa, aunque a menudo subestimada. Vivimos en una era de especialización, donde es común que las personas se enfoquen en un campo muy específico. Sin embargo, algunas de las innovaciones más importantes de nuestro tiempo han surgido de la intersección entre diferentes disciplinas. Un ejemplo moderno de la importancia de la versatilidad es el campo emergente de la bioinformática, que combina la biología, la informática y la estadística para analizar datos biológicos complejos. Los avances en este campo están impulsando descubrimientos en genética, medicina personalizada y desarrollo de fármacos. En el mundo empresarial, líderes como Elon Musk demuestran el poder de la versatilidad. Musk ha aplicado sus conocimientos en física, ingeniería y negocios para revolucionar industrias tan diversas como los pagos en línea, los vehículos eléctricos y la exploración espacial. La lección que podemos extraer de la versatilidad de Leonardo es que no debemos limitarnos a un solo campo de conocimiento o conjunto de habilidades. Al cultivar intereses diversos y buscar conexiones entre diferentes disciplinas, podemos enriquecer nuestro trabajo y nuestra vida de maneras inesperadas. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta lección de varias maneras. Aprendizaje continuo, podemos dedicar tiempo a aprender sobre temas fuera de nuestra área de especialización. Pensamiento interdisciplinario, al enfrentar problemas, podemos buscar inspiración en campos aparentemente no relacionados. Colaboración diversa, podemos buscar oportunidades para trabajar con personas de diferentes disciplinas y antecedentes. La versatilidad nos hace más adaptables, más creativos y más capaces de enfrentar los desafíos complejos de nuestro mundo en constante cambio. Al emular la curiosidad multifacética de Leonardo, no solo enriquecemos nuestra propia vida, sino que también nos posicionamos para hacer contribuciones únicas y valiosas en nuestro trabajo y en la sociedad en general. Uno de los aspectos más inspiradores de la vida de Leonardo da Vinci, que Isaacson resalta en su biografía, es su actitud hacia el fracaso. Leonardo no temía al fracaso, de hecho, lo veía como una parte integral del proceso de aprendizaje y descubrimiento. A lo largo de su vida, Leonardo emprendió numerosos proyectos que no llegaron a buen término. Muchas de sus invenciones nunca se construyeron, algunas de sus pinturas quedaron inconclusas, y varios de sus experimentos científicos no produjeron los resultados esperados. Sin embargo, Leonardo no se desanimaba por estos reveses. En cambio, los veía como oportunidades para aprender y mejorar. Por ejemplo, sus primeros diseños de máquinas voladoras estaban basados en la idea errónea de que los humanos podrían volar imitando el movimiento de las alas de los pájaros. Aunque estos diseños no eran prácticos, el proceso de crearlos llevó a Leonardo a hacer observaciones cruciales sobre la aerodinámica y la mecánica del vuelo que estaban siglos adelantadas a su tiempo. En su arte, Leonardo a menudo experimentaba con nuevas técnicas, algunas de las cuales no funcionaban como esperaba. Su fresco de la Última Cena, por ejemplo, empezó a deteriorarse poco después de su finalización debido a los métodos experimentales que utilizó. Sin embargo, estas fallas no lo detuvieron, en cambio, lo impulsaron a seguir innovando y perfeccionando sus técnicas.
En nuestro mundo actual, la actitud de Leonardo hacia el fracaso resuena fuertemente, especialmente en la cultura de las startups y la innovación tecnológica. El mantra fail fast, fail often, fracasa rápido, fracasa a menudo, se ha convertido en un principio fundamental en Silicon Valley y más allá. Empresas como Google son conocidas por fomentar una cultura que no solo tolera el fracaso, sino que lo ve como una parte necesaria del proceso de innovación. El proyecto Google X, por ejemplo, celebra los fracasos hermosos, proyectos que no logran su objetivo original pero que generan insights valiosos en el proceso. La lección que podemos extraer de la actitud de Leonardo hacia el fracaso es que los reveses y los errores no son algo que debamos temer o evitar a toda costa. En cambio, son oportunidades valiosas para aprender, crecer y, en última instancia, innovar. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta lección de varias maneras. Cambiar nuestra perspectiva sobre el fracaso, en lugar de verlo como un final, podemos verlo como parte del proceso de aprendizaje y mejora. Tomar riesgos calculados, sabiendo que el fracaso es una posibilidad pero no un final, podemos atrevernos a probar nuevas ideas y enfoques. Aprender de nuestros errores, cuando las cosas no salen como esperábamos, podemos tomarnos el tiempo para reflexionar sobre qué salió mal y cómo podemos mejorar. Celebrar el esfuerzo y el aprendizaje, en lugar de enfocarnos solo en los resultados, podemos valorar el proceso y lo que aprendemos en el camino. Al adoptar esta actitud hacia el fracaso, no solo nos liberamos del miedo paralizante al error, sino que también nos abrimos a nuevas posibilidades de crecimiento e innovación. Como Leonardo, podemos ver cada revés como un paso en el camino hacia el descubrimiento y la excelencia. Uno de los legados más duraderos de Leonardo da Vinci, y un aspecto que Isaacson destaca en su biografía, son sus cuadernos. Leonardo tenía el hábito de documentar meticulosamente sus observaciones, ideas, experimentos y reflexiones en cuadernos que llevaba consigo a todas partes. Estos cuadernos, que suman miles de páginas, son una ventana fascinante a la mente brillante de Leonardo. Contienen de todo, desde bocetos detallados de inventos y estudios anatómicos hasta listas de compras y notas personales. Leonardo escribía en estos cuadernos en espejo, de derecha a izquierda, posiblemente para mantener sus ideas en secreto o simplemente porque, siendo zurdo, le resultaba más cómodo. La práctica de Leonardo de documentar todo no era solo un hábito personal, era una parte integral de su proceso creativo y científico. Le permitía revisar y refinar sus ideas a lo largo del tiempo, hacer conexiones entre diferentes conceptos y mantener un registro de sus observaciones y experimentos. Estos cuadernos han sido invaluables para los historiadores y científicos modernos, proporcionando insights no solo sobre la vida y el trabajo de Leonardo, sino también sobre la sociedad y la tecnología del Renacimiento. Muchas de las ideas y observaciones en estos cuadernos estaban siglos adelantadas a su tiempo y solo han sido plenamente apreciadas en la era moderna. En nuestro mundo actual, la importancia de documentar sigue siendo crucial, aunque las herramientas han cambiado. En lugar de cuadernos físicos, ahora tenemos una variedad de herramientas digitales que nos permiten capturar y organizar nuestras ideas y observaciones. Aplicaciones como Evernote, OneNote o Notion permiten a las personas crear cuadernos digitales que pueden incluir texto, imágenes, audio y video. Estas herramientas facilitan la organización y búsqueda de información, permitiendo a los usuarios hacer conexiones entre ideas de una manera que Leonardo solo podría haber soñado. En el ámbito científico y académico, la documentación meticulosa sigue siendo fundamental. Los cuadernos de laboratorio, ahora a menudo en formato digital, son esenciales para garantizar la reproducibilidad de los experimentos y para proteger la propiedad intelectual. La lección que podemos extraer de la práctica de documentación de Leonardo es que capturar nuestras ideas, observaciones y procesos de pensamiento puede ser increíblemente valioso, tanto para nuestro propio desarrollo como para compartir conocimientos con otros. En nuestra vida diaria, podemos aplicar esta lección de varias maneras. Mantener un diario o cuaderno, ya sea físico o digital, podemos usar esto para capturar ideas, reflexiones y observaciones diarias. Documentar procesos de trabajo. Al registrar cómo abordamos problemas y proyectos, creamos un recurso valioso para futura referencia y mejora. Crear un sistema de captura de ideas. Podemos desarrollar un hábito de anotar ideas interesantes tan pronto como se nos ocurran, sin importar dónde estemos. Revisar y reflexionar. Periódicamente, podemos revisar nuestras notas y documentación para encontrar patrones, generar nuevas ideas y evaluar nuestro progreso.
Al adoptar esta práctica de documentación, no solo mejoramos nuestra capacidad para retener y desarrollar ideas, sino que también creamos un registro de nuestro propio viaje de aprendizaje y crecimiento. Como los cuadernos de Leonardo, nuestras notas y documentos pueden convertirse en un legado valioso, tanto para nosotros mismos como para otros. En conclusión, Leonardo da Vinci de Walter Isaacson nos ofrece una visión fascinante y profundamente inspiradora de uno de los genios más extraordinarios de la historia. A través de la vida y obra de Leonardo, descubrimos que la grandeza no es solo cuestión de talento innato, sino de curiosidad insaciable, observación meticulosa y una voluntad incansable de aprender y mejorar. Los 10 puntos que hemos explorado hoy, desde la fusión de arte y ciencia hasta la importancia de documentar, no son solo características de un genio renacentista, sino lecciones valiosas que podemos aplicar en nuestras propias vidas y carreras en el siglo XXI. La vida de Leonardo nos enseña que la verdadera innovación surge cuando nos atrevemos a cruzar las fronteras entre disciplinas, cuando no tememos al fracaso y lo vemos como una oportunidad de aprendizaje, y cuando prestamos atención tanto a los grandes conceptos como a los pequeños detalles. En un mundo que cambia rápidamente y que enfrenta desafíos cada vez más complejos, el enfoque multidisciplinario de Leonardo, su curiosidad sin límites y su capacidad para imaginar lo imposible son más relevantes que nunca. Ya sea que estemos trabajando en tecnología, arte, ciencia o cualquier otro campo, podemos inspirarnos en el ejemplo de Leonardo para pensar de manera más creativa, observar más atentamente y soñar más audazmente. Para terminar, quiero enfatizar, como lo hacemos en cada episodio, que este ha sido solo un breve vistazo al brillante libro Leonardo da Vinci de Walter Isaacson. A pesar de que hemos destacado las ideas centrales, nada puede compararse a leer la obra completa y sumergirse en la profundidad del pensamiento y la vida de este genio renacentista. Por eso, les recomiendo encarecidamente que le den una oportunidad a este libro fascinante. En la descripción del episodio encontrarán un enlace para conseguirlo. Recuerden siempre que el conocimiento más valioso viene de los libros enteros, no solo de los resúmenes. Leonardo da Vinci es una lectura indispensable para cualquiera que esté interesado en la creatividad, la innovación y el potencial ilimitado de la mente humana. Nos recuerda que, como dijo el propio Leonardo, el aprendizaje nunca agota la mente. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la vida y la mente de Leonardo da Vinci. Espero que hayan encontrado tan inspiradoras como yo las lecciones de este genio renacentista. Hasta el próximo episodio de Obcast, sigan curiosos y sigan aprendiendo.